Okay. Buenas noches, señor Listach. How are you, Mr. Listach? I'm very good. I'm very good. Pat Listach habla español, no lo habla perfecto, pero va a hacer el intento para conectarse con nosotros en este live y, por supuesto, con toda su fanaticada. Señor Listach, how are you? Good evening. Sí, todo bien. Sí, me entiendo más que me hablar. Ok. Nada. Él dice que entiende más de lo que habla, pero aquí va a aprender. Estoy seguro que... Sí, también. How do you feel, being the manager of Águilas del Zulia, a team with a great tradition here in Venezuela? Le estoy preguntando cómo se siente de ser el manager de Águilas del Zulia, un equipo pues con bastante tradición acá en Venezuela. Sí, yo soy muy feliz, pero en inglés, por favor. I'm very happy to be. It's an honor to be the manager of such a storied franchise and a team with such a great history. So I'm looking forward to taking over the team and bringing another championship to the city and to the fans and to Zulia. Dice que está muy feliz y muy contento de estar en un equipo tan histórico como Águilas del Zulia, que está bastante ansioso pues de empezar a trabajar con el equipo para traer resultados pues para la ciudad y para sus fanáticos. Mr. Listach, when you received the contact of the management to be the manager, what was the thing that saw you to see, well, I gotta go there? ¿Qué fue lo que le hizo tomar la decisión de venir acá con Águilas del Zulia? It's the fact that I'm a winner and I like to win, number one. Number two is the fact that I want to bring a championship to cities that deserve it and appreciate it. I love the game of baseball, and when I'm in, I'm all in. So everything that I have, it goes to the team, it goes to the players, it goes to the fans, it goes to the cities. And when you're talking about winter ball, it's all about winning. It's not about development. It's not about making this player a little bit better. It's about winning a baseball game, and that's why I love the game of baseball. That's why I love winter ball especially. Bueno, dice que es un ganador, le gusta ganar. Él sabe lo que se refiere pues jugar pelota invernal. En el invierno se viene a ganar, no se viene a desarrollar peloteros. Eso, bueno, lo están escuchando, es algo que es bastante importante, y al mismo tiempo él se envuelve tanto en sus equipos, en sus jugadores, que él le gusta entregarlo todo, pues en este caso, para la organización. Mr. Listach, do you have in your team right now in AAA Simón Muciotti? He's a pretty good hitter, pretty good outfielder. He has played in the majors. Have you talked about it? Have you talked with him about the possibility of having him here? Estoy preguntando si ha conversado con Simón Muciotti, que está en su equipo de AAA, si existe la posibilidad pues de que venga a jugar con él al mando. I talk to him every day about it, and he's excited. I think what's going to happen is it depends on what happens this year in baseball in Estados Unidos. If he goes to Grande Liga or if he stays in AAA the whole year, I think that's going to make a factor of whether or not when he plays in winter ball. But he's excited that I'm going to be there to manage the team. I also talked to Andres Chaparro, and I'm in the process of talking to Ali Castillo as well. I know Ali because he was with us last year in Philadelphia, but I talk to him every day about it and trying to determine when he's going to be available, and assuming health and permission from the major league team, when we can get started and start winning some baseball games. But I talk to him every day about it. Está mencionando acerca de Simón Muciotti, que habla todos los días con él acerca de la posibilidad de venir acá a jugar con Águilas del Zulia, que todo va a depender de dónde termine él. Está bateando bastante en AAA, puede ser la opción de que suba a Grandes Ligas. Eso va a depender mucho de lo que vaya a ser su actuación en Venezuela. También el manager está comentando
está en contacto con Andrés Chaparro. Yo sé que muchos de los fanáticos pues quieren verlo acá, un bateador de bastante poder. También ha estado conversando con Ali Castillo, que sabe que pertenece a nuestra organización, y también ha estado hablando acerca de la posibilidad de cuándo podría estar contando con él. When you see the roster of the team, what other players do you like? What players are you eager, to manage in Venezuela? Estoy preguntando acerca del roster del equipo, de qué peloteros que ven el roster está ansioso pues de poder dirigir acá en el equipo. Well, I really like the prospect of having Perlaza from the Chicago Cubs with us. I've been looking at the roster. I've been going over. I think we have a very deep depth of catching. So I really like the catchers that are going to be with us. But for the most part, I think what we're looking at right now is, after we get the staff completed, is we want to make sure that we have the right imports as well. But I think we have some of the best Venezuelan players on our roster already. And with Ali Castillo being el capitán, then I think he's gonna lead the team as well with the staff, and I think we're gonna have a very productive and winning season. Él está mencionando que uno de los jugadores que más le llama la atención es Jonathan Perlaza, a quien ha visto pues, jugar en AAA con los Cachorros de Chicago. También cuando ve el roster le llama mucho la atención la gran profundidad que hay aquí detrás del plato, en la receptoría. Y otro de los jugadores que menciona, lo llamó por su apodo, es el capitán. El capitán se refiere a Ethan Salas. Ethan Salas, como saben, pues debutó acá el año pasado con apenas 16 años, ya está jugando en clase A, está bateando bastante bien, y bueno, existe la posibilidad, por supuesto, de que lo pueda tener. Él lo ve como un posible líder en el equipo, a pesar de su juventud, y bueno, ahora mismo se está enfocando en lo que es terminar de compactar el cuerpo técnico que lo va a estar acompañando. When do you think you will have all your staff, so people can know who you will be working with? ¿Cuándo cree usted que va a estar listo el staff pues, para que la gente conozca toda la gente que lo está rodeando durante la temporada? Yeah, well, we're still in the process of completing the staff, so I would rather wait until later to announce the entire staff. But we have some people that everybody's going to be familiar with, that we've talked about already. Cesar and Yo-Yo and I we're still trying to complete the staff. So before I make any announcements, I think we should wait until we get the complete staff rounded out before we make an announcement. But it's going to be some familiar names and familiar faces, and we're going to surround ourselves with winners is the most important thing. Dice que en este momento pues todavía están trabajando en lo que va a ser el resto de su staff, que va a estar comandado pues por gente que conocedora pues del equipo, con rostros familiares, e incluso él lo que quiere es rodearse de personas ganadoras, y bueno, eso es lo que están buscando hacer en las conversaciones pues que mantiene junto con la gente que está acercando a la presidencia, que son Yo-Yo Amaro y César Suárez Jr. About the way you play, what is the best for you, to be in winter ball? What is the best way to manage in this league in Venezuela? ¿Cuál es la mejor forma de dirigir para él en esta liga tan exigente? Well, I think in our ballpark, which is a very big ballpark and it's pitcher friendly, I think the most important thing is that we pitch and we play defense. We have to throw strikes. We can't walk people. We can't give any free bases away. And I think in our ballpark, from everyone I've talked to in the front office and people that have been in the game and been around Venezuelan baseball, we have to catch the ball and we have to pitch. We have to throw strikes. We're going to give ourselves a chance. So I expect us to play good, sound, fundamental baseball. Throw strikes, not give away games or lose games with walks. We're going to throw strikes and we're going to catch the ball and throw the ball. And pitching and defense is going to be the determining factor in our season. So we intend to pitch well, and we intend to catch the ball, to play good defense.
Bueno, él menciona sobre las características del estadio, ya conoce las características del Luis Aparicio, que es un estadio amigable para los lanzadores, y dice prácticamente que lo importante es que el picheo haga su trabajo y que la defensa también. Entre el picheo y la defensa va a estar la clave para llevarse la cantidad de victorias pues, que se necesita. Sobre todo lanzar bastantes strikes, quiere pues, que los pitchers sean lo suficientemente controlados pues, para no estar perdiendo juegos por bases, por bolas, ese tipo de situaciones. Por supuesto, capturar la bola, jugar los fundamentos básicos. Así que bueno, eso es lo que se espera tener con respecto a la forma de dirigir de Pat Listach aquí. What have you heard about the Zulia fans? Aquí me están preguntando sobre qué ha escuchado sobre la fanaticada zuliana. Yeah, I've heard a lot of great things about the fans. I heard they are truly baseball fans from everybody that I've talked to, that it's from Venezuela who have coached or played in Venezuela, true baseball fans, and they want a winner. And that's why I'm here, to bring a winner to the team, to the city, to the state. They truly love baseball, and we're going to give them everything they came for. When they show up to the ballpark, we're going to give 100% an effort. And when you come into our ballpark, you're going to have to beat us. We're not going to beat ourselves. So we're going to do the little things right. So the fans will appreciate the game. Bueno, está mencionando que ha escuchado pues, que son unos muy buenos fanáticos, que son fanáticos que les gusta ganar y que por supuesto eso es lo que él piensa hacer pues, con respecto al equipo, ver mejor dicho, cuando ustedes, los fanáticos, se dirigen al estadio, van a ver un equipo pues, competir, que va a hacer lo mejor para ganar. Así que, bueno, las palabras que estaba mencionando el señor Listach, yo creo que tiene que alegrar bastante pues, a la fanaticada, que está buscando precisamente eso, que son resultados. Mr. Listach, here in the team, there are two players, you just mentioned one of them, Ethan Salas. Well, he's impressive, really impressive. And the other one is Jackson Turio. He played in the All-Star game, in the Futures game. Do you think that you can have them both on your team? Are you eager to manage them? I really hope so. I really hope so, and I really hope we get permission from the organizations that they're with to be on our team. I'm looking forward to it if they're allowed to play. And I understand how Major League Baseball works now, and they want to protect their players. But you know, winter ball is a different animal, and to play for your country, to play for your team, your home team, means a lot to the players. So hopefully they're allowed to play and they get permission. And I'm very excited if they do get permission, and for the fans to see them play at home. Menciona por supuesto que le encantaría pues tenerlos a los dos en el equipo, que todo va a depender por supuesto de los permisos de sus respectivas organizaciones. También estoy viendo aquí tienen muchas preguntas, yo sé que los fanáticos tienen muchas preguntas, en ver si puedo capturar algunas. Dice, what will be the philosophy to make the team a winning team? ¿Cuál sería la filosofía para hacer que este equipo sea un equipo ganador? Well, when the game starts at 7 o'clock or 7:30, whatever time the game starts, you play to win. You leave everything out there on the table and you play to win the game. And I think with the staff that we're putting together now and myself, we're going to be all winners, and we're going to be ahead of the game. We're going to be more prepared than every other team. So the preparation is not going to be a factor. We're going to be doing our advanced scouting. Our scouting is not going to be a factor. We have to go out there and execute our pitches and our hitting and our defense. So I think that's once the game starts, that's where we are. We go out there to win every game. It doesn't matter who we're playing, but we're there to win every game from the first pitch until the 27th out. Pero dice que a partir de la hora que arranca el juego, bien sea 7:30, el equipo va a salir a ganar, que el equipo va a estar preparado, se está rodeando de técnicos que van a estar suficientemente preparados
para que el equipo al mismo tiempo esté preparado para dejar todo en el terreno desde el primer picheo. No va a dejar nada, en este caso al azar, en cuanto a la preparación, en cuanto incluso al scouting, va a estar con el equipo de scouts también haciendo el trabajo pertinente, así que el manager prácticamente dice que va a estar el equipo listo desde el primer picheo para darlo todo para conseguir esos triunfos. A ver, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. What do you expect about the foreign players? I mean, what would be the core for the foreign players to bring here? It's going to be pitching, it's going to be position players. Estoy preguntando acerca de los importados. ¿Qué espera él tener acá para reforzar al equipo? I think right now we're looking for starting pitching and someone who can give us innings and depth in games, and that's our priority right now. However, if a good hitter becomes available, we're always looking for that as well. But I think especially in our ballpark, we're looking for pitching. I think the better you pitch, the more chances you give yourself to win a game. So I think we're looking for pitching for the most part, but we're going to explore all opportunities to make the best team that we have, to make the best team in the league, and to win a championship. For the most part, that's why I'm there, is to win a championship. And I think that we're looking for starting pitching, and the back end of the rotation is going to be pretty good, especially with Bracco closing games out. And if we can find somebody that can get us from the 6th to the 8th inning and hand it over to Bracco, I think we're going to be fine. And I think we've got some good names that we've already been talking about today and yesterday. So we get some good back ends of the bullpen. We shorten the game and turn the game into a 5 or 6 inning game and hand it over to our bullpen. And if our bullpen's what we expect it to be, we're going to be fine. Bueno, creo que la traducción en eso es muy sencilla. Dijo picheo, lo que quiere es picheo. Se quiere enfocar, por supuesto, en picheo abridores, es lo primordial que están buscando en este momento. También quizás algunos jugadores que puedan reforzar el bullpen. Y si hay algún muy buen bateador disponible, pues lo estarían mirando también, sabiendo pues que la principal necesidad es el picheo. Para ganar campeonatos se necesita buen picheo. Menciona acerca de su staff, que si le puede dar 5 o 6 innings y del 6 al 8 después llegar la pelota, en este caso a Silvino Bracho, pues por supuesto vamos a tener muchas oportunidades de ganar. Así que ya pueden estar escuchando que el manager conoce bastante bien el roster que tiene, la profundidad, ha nombrado varios jugadores. Have you contacted any other players from the team that belongs to Águilas del Zulia? I'm in the process now of talking to all the players. So I just accepted the job less than a week ago. So I've been in the process of getting phone numbers and calling players right now. So I've already talked to Chaparro and Musiotti, but I'm in the process of talking to the other players right now. So that's definitely on my agenda. Sí, dice que bueno, tiene apenas una semana en el cargo, que ya ha conversado con Musiotti, con Chaparro, pero que por supuesto está buscando hacer contacto con cada uno de los jugadores con los que espera contar acá en la temporada. A ver, estamos buscando, aquí hay otra pregunta. Would you like to bring prospects from the Phillies to the import players of the team? ¿Quiere traer importados de su propia organización de los Phillies? Definitely. I'm also talking to our front office to see which players are going to need to play some more, which players are allowed to play, which players have been shut down for the season, and at the same time, we're trying to put together a staff that has ties to other organizations, so we can get some other players as well, some other imports from different organizations to fit what we need to do to put it all together to win a championship. So we're in the process of doing all of that right now. So it's not an easy process, but it is. I'm definitely talking to the Phillies about prospects and 6-year free agents that we may have that want to go out and pitch and show what they can do as well in a very meaningful situation down in Zulia.
Bueno, dice que sí, que de hecho está en conversaciones con la gerencia de los Phillies de Filadelfia para saber qué jugadores necesitan seguir trabajando, seguir jugando, qué dicen venir, qué jugadores pues, están descartados, pero al mismo tiempo estaba buscando hacer ese tipo de contacto con las diferentes organizaciones pues, para tratar de traer, por supuesto, lo mejor de la importación para acá, para Águilas del Zulia. There are people asking about some major leaguers, Brugnet Odor, Salvador Perez. Well, you know they belong to Águilas del Zulia. I think there's a chance that we get to see Brugnet Odor, and I think there's a chance you get to see Freddie Galvis. I think there's a very good chance this year, both of them. Bueno, él mismo estaba mencionando, le estaba preguntando acerca de algunos jugadores que ustedes están mencionando aquí en el live, Brugnet Odor, Salvador Pérez, y él menciona que hay una muy buena posibilidad de tener este año tanto a Brugnet Odor como a Freddie Galvis, lo cual pues sería una muy buena noticia si se llega a dar esa combinación alrededor de la segunda base acá en el Luis Aparicio. What is your strategy based on, I mean, do you like to run on the bases? Está preguntando aquí el ganador. ¿Le gusta correr en las bases? Well, our philosophy is going to be, if we have power, we're going to let the power hitters hit. If we don't have power and we have speed, we're going to run the bases accordingly. So we're going to use what we have as a team to the best of our ability to win a game. If it's power that we need, that we have, then that's what we're going to use. If it's speed that we have, then we're going to put the pressure on the other team. So it would be great to have a good mix of both, so we can do the power and speed and create runs and manufacture runs, especially in our ballpark. It's a big ballpark, and there's not a lot of runs scored there. So we may do some hit and runs, and we may do some squeeze bunts. We may do some stealing bases. We may do some delayed steals, but I'm not going to tip my hand to the other managers, which I know all of the other managers in the league already. I'm not going to tell them exactly what we're going to do, but we will utilize our players to the best of their ability to win a baseball game. Bueno, menciona que todo va a depender de lo que tenga el equipo. Si el equipo tiene fuerza, obviamente se va a ir por la fuerza. Si tiene jugadores pues, que pueden correr y conectar bien la bola, pues van a tratar de correr las bases para colocar presión a los otros equipos. Para él lo ideal sería tener una mezcla de ambas cosas y bueno, por supuesto va a esperar a ver cómo se termina definiendo el roster. Todos ustedes saben que, a ver, el sitio ideal, todos los nombres que están preguntando, sería ideal que estuviesen jugando con Águilas del Zulia, pero va a depender mucho de las organizaciones y por supuesto tampoco quiere revelar mucho de cómo le gustaría estar jugando dependiendo de la situación, pues para no darle tampoco mayores facilidades a los rivales. Over here they are asking about Ender Inciarte and José Pirela. José Pirela is playing in Korea. Ender Inciarte, well, he is a free agent. Would you like to have them in the team? 100%, 100%. I know Pirela from the San Diego Padres days. We played against them a lot, so I would love to have both of them on the team. Inciarte también. We would love to have both of those guys. And hopefully, I think, just talking with the front office, I think there's a good chance we're going to see both of those guys this year. So I really hope so. And it's going to make our team a better team and more exciting for the fans as well. So I think we're going to see them. Only time will tell, but I really do think we're going to see Pirela and Inciarte. Bueno, él dice que solo el tiempo lo va a decir, pero él cree que hay muy buen chance de ver tanto a Inciarte, a Pirela, a ambos los conoce. Recuerden que dentro de la experiencia que ha tenido, ha estado pues como coach en grandes ligas, llegó a ver a Pirela incluso jugar con los Padres de San Diego. A Inciarte, por supuesto, también lo vio en las grandes ligas y sabe pues que van a ser un equipo pues mucho más competitivo y mucho más llamativo pues para ustedes los fanáticos. A ver, otra pregunta por aquí. Any Venezuelan player that you have observed in your experience in the minor leagues to bring him, I don't know, via trade for a team? You know what? We're always. Pues en ligas menores que le pudiese, esa es una de las preguntas que hace acá Nido Aguilucho acerca de la posibilidad de hacer algún cambio pues para reforzar al equipo.
we're always looking to make the team better. The options are always open. So anytime I think we have a chance to make the team better, we're going to make the team better. So those options are always open to make a trade, to make us better. Those options are always there. Bueno, dice que están abiertos, por supuesto, a cualquier escenario, porque lo importante en este caso siempre es hacer mejor al equipo y bueno, si esa es la vía, pues están abiertos a esa posibilidad. Jonathan Cruz está preguntando, what is your knowledge of the league? ¿Cuál es el conocimiento que tiene usted acerca de la liga? Well, I just know, I know it's a very competitive league. I've managed in Puerto Rico, I've managed in Dominican Republic, I've been down to Mexico. I know enough about the league to know that it's very important to get off to a good start and win the games early, that you need to win early. But I know the league is very competitive, and you know, I've been around baseball for 36 years now, and I understand the process of winning in winter ball. So I feel like I've already been there, even though I haven't. But I feel like I've already been there because I've been to so many other places in Latin America. Invernal, que ya sabe cómo funcionan las cosas aquí en invierno, que hay que ganar sí o sí, que a pesar de que no ha estado acá en Venezuela, ya siente que ha estado aquí pues por la experiencia que ha tenido, sobre todo pues que ya tiene más de 30 años incluso pues trabajando dentro del béisbol. A ver, otras preguntas que estoy viendo por aquí. Zulia last year was the best in effectiveness in the first stage. Okay. Preguntan sobre la posibilidad de repetir a Nico Holsizer. Nico Holsizer was here with the team last year. Would you like to bring him back? You know what? We're open to anything right now. So we're gonna. There's a certain number of imports that we can have, and we're going to look at every opportunity to whatever team we can get from day one to make the best team that we have available to bring a championship back to Zulia. That's what we're going to do. So all options are open. There's no one who's off the charts right now. So we're going to look at all the players that are out there that are available, that have permission to come down and play, and we're gonna give them every opportunity to come down and be a part of a winning team. Y bueno, menciona que todas las opciones las tienen abiertas, sabiendo pues que el pitcher es lo fundamental, pero tienen que esperar a ver qué permisos les otorgan, qué jugadores pues van a estar disponibles para venir, así que las puertas están abiertas para todos, inclusive pues para Nico Holsizer. Okay. Aquí preguntan si conoce el estadio Luis Aparicio, que es un estadio para pitcher, ya lo mencionó, que es para lanzadores. What can you tell to the fans that are eager to see good pitching here? I know that you will try to bring the best foreign players to fulfill the rotation, and also you named some people that would do a good job in the bullpen for Silvino Bracho. So what do you expect to have in your pitching staff? You know, it's so early right now. It's only July. So I wish I could give you the roster right now, but I can't. But we're going to give ourselves the best chance to win. We're looking at imports from every organization, not just the Philadelphia Phillies, because I work for the Phillies, but we're going to look at every option that we can to bring the best players down to Venezuela and to Zulia and to Maracaibo and give ourselves the best chance of winning. So I think some of the familiar names that you saw last year on the roster, some of those guys will be back, and some of those guys won't. But for the most part, we're going all out. We're in it to win it, and that's the most important thing. So we're always looking for pitching. We're looking for starting pitching, especially. And you know, I wish I could give you some names, but we're still working over and trying to get permission from teams in the States as well. Bueno, aquí está mencionando pues, acerca de que estamos apenas en julio, que ojalá pudiese tener ya un roster definido, lo cual para muchos de los fanáticos pues tienen que entender que es prácticamente imposible tener
un roster a estas alturas del juego. Sin embargo, él dice que muchas caras familiares pues van a regresar, hay otras que quizás pues no vuelvan. Todo va a depender, por supuesto, también de lo que puedan conseguir con los jugadores importados. Quiere enfocarse mucho en lo que va a ser el picheo abridor, y bueno, sin duda pues la idea es tener el equipo más competitivo posible pues para luchar por el campeonato. I know we got a lot of questions from the fans that you're not willing to respond right now because they want to know it's very early. Yeah, it's too early to, yeah. But I tell you what, if we can do this again in another month, maybe I can give you some more definite answers. Sí, dice que bueno, quizás más adelante, avanzado el año, cuando se acerque un poco más la temporada, puede tener mejores respuestas pues para esas preguntas que están haciendo los aficionados. Can you tell a message in Spanish for all the fans that are right now connected, want to know you, are eager to see you here managing the team? So you put me on the spot, so You can do it, you can do it. No. Yo soy muy feliz para trabajar en Zulia. ¿Cómo se dice? Necesito ganar para el primer día del último día. Yo necesito ganar, nada más. Solamente ganar, siempre. Bueno, ya lo escucharon. Pat Listach, nuestro manager, va a estar acá desde el primer día de la temporada, por supuesto, días antes trabajando con el equipo en los entrenamientos. Mr. Listach, I want to say thank you very much for your time. We're eager to see you here, working with you, with the team, with all the native players that we have. And, well, just, you can say goodbye to the fans. Y a los fanáticos, después de terminar acá, voy a tratar de responderles un poco de estas preguntas que están haciendo, porque el manager no les puede responder, porque, bueno, recién está ingresando en el equipo. Muchas gracias para todo y thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Bueno, escucharon Pat Listach, el flamante manager de las Águilas del Zulia, la persona pues que va a estar buscando devolvernos a los primeros lugares. Sabemos que están buscando precisamente eso. Sé que hay muchos de ustedes pues, que quieren saber qué jugadores van a estar, qué jugadores nos van a estar acompañando. Esto es un proceso largo, hay que esperar que termine la temporada, recién está empezando la segunda mitad, hay que ver qué peloteros reciben el permiso. Hay peloteros que están en Corea, caso de Pirela, caso incluso de Mario Sánchez. Bueno, por supuesto, preguntan mucho por Mario Sánchez. De Mario va a depender de cómo termine y si logra firmar incluso un nuevo acuerdo. Él tiene un contrato por una sola temporada, que es la que está lanzando actualmente, pero todo va a depender. Ustedes más o menos conocen cómo es el panorama en el béisbol asiático, pero bueno, el señor Listach incluso nos dio una muy buena noticia, y es que va a haber mucha posibilidad de ver a Freddy Galvis de regreso acá en el béisbol venezolano. De hecho, la última vez que él jugó fue cuando se ganó el título en la temporada 2016-2017. Habla acerca de la posibilidad de que pueda hacer pues llave junto con Rodney Odor, que actualmente pues es agente libre. Espera contar también con Andrés Chaparro, con quien hablaba, con Simón Mucciotti. Todo eso, por supuesto, va a depender de los permisos de sus respectivas organizaciones, de cómo terminen o dónde terminen, porque están en AAA y pueden ir, por supuesto, también a Grandes Ligas. Ha hablado con Ali Castillo, espera tener a Silvino Bracho cerrando los juegos, así que bueno, yo creo que mejores expectativas con Pat Listach no pueden tener para lo que va a ser la próxima temporada del béisbol venezolano. Hablan también Ángel Reyes. Sí, Ángel Reyes sigue con el equipo, por supuesto, y bueno, esperemos tenerlo el primer día. Está matando la pelota mexicana. Los otros peloteros que están por aquí tenemos conectados a algunos de ellos. Osleivis Basabe, Osleivis, aquí te estamos esperando. El manager también te quiere ver
uniformado con el equipo. Hay muchísimo talento, y la gerencia encabezada por el doctor Luis Rodolfo Machado, pues por supuesto cree que Pat Listach es el hombre indicado pues para llevar a todo este gran equipo que hay, porque de verdad que el material criollo que tiene Águilas del Zulia es impresionante, o sea, hasta el punto que tenemos muchos outfielders, muchos receptores, y cualquiera de ellos puede ser titular pues para hacer este trabajo. Así que bueno, no me queda más que despedir al señor Listach y agradecerle nuevamente por el tiempo. Thank you very much, Mr. Listach. Again, well, we'll be talking about during the Venezuelan off season. Okay. Próximo semana, próximo mes, cuando tú quieras. Bueno, muchísimas gracias a todos. Así que, bueno, ya conocen a nuestro manager, Pat Listach. Así que todos activos, por favor, con la mejor de las energías a este equipo. Hay muchos peloteros bastante buenos. Y bueno, el señor Listach va a ser el encargado, pues, con el favor de Dios, de llevarnos nuevamente a la clasificación. Soy Augusto Cárdenas y me despido hasta una próxima oportunidad.